de Dios al darnos este pasaje es que nuestros corazones sean confortados, que nuestras almas se llenen de confianza. Es cierto que durante nuestra vida pasamos situaciones adversas, situaciones difíciles, nada gratas. Y el domingo pasado yo prediqué acerca de cómo responde el creyente ante las circunstancias difíciles. ¿Se acuerdan? En el Salmo 63. Y decíamos en el Salmo 63 que el creyente responde ante las crisis sediento de Dios. En segundo lugar, decíamos que el creyente responde ante las crisis alabando a su Señor. Y en tercer lugar, decíamos que el creyente responde ante las crisis alegrándose en la victoria o en la victoria que trae nuestro Dios. Al terminar este mensaje, yo quiero que igual su alma quede confortada sabiendo de que en medio de todas las circunstancias difíciles, hermanos, tenemos un divino pastor. Amén. Y de eso quiero hablar. El Salmo 23 nos dice, ese es el título que tiene, es el encabezado. El Señor, oh Jehová, es mi pastor. Quiero decirles que aquel rey que había sido un pastorcito y que había sido sacado de los silenciosos corrales de las ovejas para gobernar sobre Israel, es el que canta este pequeño salmo de apenas 6 versículos. Pero él simplemente canta este salmo y a quien exalta es al verdadero pastor, el rey de los hombres. No sabemos en qué periodo de la vida de David fue escrito, pero parece que fue obra de sus últimos años. Hay una gran experiencia al respecto y un tono de confianza tenue y silenciosa que habla de un corazón suavizado por años y de una fe sobria por muchas pruebas. Un joven no escribiría con tanta calma y una vida que recién se estaba abriendo no proporcionaría material para el registro de la tutela de Dios en todas las circunstancias cambiantes. Si pensamos en el Salmo como la obra de los últimos años de David, ¿no es muy hermoso ver al viejo rey mirando hacia atrás con tan vívido y amoroso recuerdo de la ocupación de su infancia y recordando nuevamente en su palacio los verdes valles, las corrientes suaves, las cañadas oscuras donde había llevado él mismo a sus ovejas o a su rebaño en los viejos tiempos? Es muy hermoso verlo atravesando todos los tormentosos años de guerra y rebelión, de crimen y tristeza que se encuentran en el medio y que se encuentran en toda la presencia guardiana de Dios y su amable guía. No hay nada difícil de entender en este salmo. El tren del pensamiento corre y es claro y obvio. Las experiencias que detalla son comunes. Las emociones que expresa son simples y son familiares. Las lágrimas que se han secado, los miedos que se han disipado por esta vieja canción, el amor y la gratitud que han encontrado en ella su mejor expresión, demuestra el valor de sus simples palabras. Vive en la mayoría de nuestros recuerdos. El Salmo se divide en 2 mitades, en las cuales se presenta el mismo pensamiento general del cuidado guardián de Dios, aunque bajo diferentes ilustraciones y con cierta variedad de detalles. La primera mitad presenta a Dios como un pastor y nosotros las ovejas de su prado o de su pasto. La segunda parte, que es del versículo 5 y versículo 6, lo da al Señor como un anfitrión,
y a nosotros como los invitados a su mesa y los habitantes de su casa. Se ha dicho que lo que un ruiseñor es entre los pájaros, lo es este Salmo 23 entre todos los salmos. Porque ha sonado dulcemente en el oído de muchos afligidos en la noche de su llanto y les ha traído esperanza en una mañana de gozo. Me atreveré a compararlo también a una, si ustedes conocen la alondra o la que nosotros le decimos aquí la chorcha. Es un pajarito amarillo que canta al remontarse y se remonta cantando hasta que se pierde de vista, pero ese sonido exquisito, aunque ella haya levantado vuelo, se puede escuchar a distancia y es un sonido grato al oído. Entonces el Salmo 23 también es así entre todos los salmos. Entonces quiero que en sus mentes quede claro que el Salmo se divide en dos partes. Del versículo 1 al versículo 4 presenta al Señor como el divino pastor y su rebaño. Y el versículo 5 y versículo 6 presenta al Señor como un anfitrión, como alguien que ha preparado un banquete y nosotros somos invitados a ese banquete, pero Él es el anfitrión. Entonces, amados hermanos, sin más preámbulo, vamos a hablar acerca de ese divino pastor y su rebaño. Ya leyó nuestro hermano Noel en el versículo 1, dice, Jehová es mi pastor y como Él es mi pastor, nada me faltará. El pastor es literalmente uno que alimenta. Es una imagen que sería bien captada, especialmente por una nación de pastores, como lo es Israel. Lo más bello de esta imagen simboliza el carácter de Jehová como proveedor, protector, guía y compañero inagotable de su pueblo. Qué maravilloso, hermanos. Entonces, para apreciar la fuerza de esta imagen, es necesario comprender la diferencia entre el pastor moderno y el pastor oriental de los tiempos antiguos. Debajo de los cielos ardientes y la clara noche estrellada de Palestina, miren lo que dice un escritor llamado A.T. Robertson. Crece entre el pastor y su rebaño una unión de apego y ternura. En el país donde en cualquier momento las ovejas pueden ser arrastradas por algún torrente en medio de las montañas o ser llevada por los ladrones de colinas o desgarrada por los lobos. En cualquier momento, su protector, su pastor, puede tener que salvarlas poniendo en riesgo su propia vida personal. Solo en esas vastas soledades, sin ningún ser humano cercano, el pastor y la oveja sienten una vida en común. Las diferencias desaparecen. El vasto intervalo entre el hombre y el bruto animal. El único punto de unión se siente con fuerza. Uno es el amor del protector. El otro, el amor de la vida agradecida. Y así, entre vidas tan lejanas, hay tejidas de noche y de día, por soles de verano y heladas noches de invierno, una red viva de simpatía entre el buen pastor y sus ovejas. Entre el buen pastor y su pueblo. Existen las relaciones más tiernas. Por un lado, del efecto insondable. Por el otro lado, de la calma, la confianza ilimitada. Como dice David en otro salmo, no quiero nada con Jehová como mi pastor y guardián, cuya mano descansa en toda la fuente de suministro, no me puede faltar el bien temporal o espiritual. En otras palabras, David dice, teniendo a Dios conmigo, no quiero nada fuera de él. La palabra más dulce de todas ellas es esa palabrita tan sencilla, hermanos, que a veces no le prestamos atención. Mi. Jehová es mi pastor.
el Señor no es el pastor del mundo en general. Hermanos, es mi pastor personal. Él, hermanos, guía a los suyos. A mí me guía. No es el pastor del mundo en general y no es la guía de la multitud de todas las personas del mundo. No, Jehová es mi pastor. Aunque no fuera el pastor de nadie más, con todo, Él es mi pastor. Me cuida, me vigila y me guarda. Las palabras están en tiempo presente. Cual sea la posición del creyente, ahora está bajo el cuidado pastoral de Jehová. Dice Charles Spurgeon. Escuchen, Satanás te trata al parecer suavemente para poder atraerte al pecado, pero al fin se portará de modo amargo. Esto lo dice Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Cristo verdaderamente parece áspero para mantenerte alejado del pecado, poniendo setos de espino a los lados de tu camino. Pero Él será realmente dulce si entras en su rebaño, incluso a pesar de tus pecados. Es posible que ahora Satanás te sonría de modo placentero mientras estás en pecado, pero tú sabes que será duro contigo al final. El que canta como una sirena, ahora te va a devorar como un león al final. Él te atormentará y te afligirá y será amargo para ti. Ustedes quiero que, o han leído, perdón, en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, hay un escritor llamado apellido Roger, y él presenta ahí en el capítulo 10 del libro de San Juan 6 marcas de una oveja de Cristo. Y se las voy a mencionar un poco rápida, solo para que ustedes la tengan en mente, o si tienen algo con que escribir. En el libro o el Evangelio de San Juan, hallamos 6 marcas de una oveja de Cristo. Y la primera, una oveja de Cristo conoce a su pastor. La número 2, una oveja de Cristo conoce la voz de su pastor. Número 3, una oveja de Cristo le oye cuando llama por su nombre. Número 4, una oveja de Cristo ama a su pastor. Número 5, confía en él. Y número 6, una oveja de Cristo le sigue. Entonces, amados hermanos, quiero decirles que, en primer lugar, lo que veo en este Salmo 23 es que el divino pastor suple todas nuestras necesidades. En primer lugar, el divino pastor suple todas nuestras necesidades. El divino pastor suple para todas nuestras necesidades. Dice el versículo 1, Jehová es mi pastor y por lo tanto nada me faltará. Amados hermanos, esto es maravilloso, que lo entendamos, pero no solamente que lo entendamos, sino que sea parte integral de nuestra vida. Saber de que el Dios Todopoderoso es mi pastor. ¿Acaso no dijo Cristo estas palabras? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Se imaginan el cuidado especial, hermanos, que el Señor, si ustedes leen el Salmo 22, van a ver, hermanos, que está apuntando a la cruz. Y no podía ser el Salmo 23 sin el Salmo 22, porque en el Salmo 22 apunta a la cruz de Cristo, porque el buen pastor va a la cruz a morir por sus ovejas. Y como el Señor es nuestro pastor, entonces, amados hermanos, el buen pastor suple para todas nuestras necesidades. Amén. En medio de este tiempo difícil, o cualquier otro tiempo, hermanos, que venga más difícil,
En la historia, los santos de la antigüedad han encontrado consuelo en estas palabras maravillosas y han reconocido que el Señor, Dios Todopoderoso, es nuestro pastor. Por lo tanto, nuestro pastor suple para todas nuestras necesidades. ¿Acaso le ha faltado algo a usted mientras ha sido cristiano? ¿No ha sido el Señor nuestro proveedor? ¿O ha faltado alimento espiritual para usted? ¿Ha faltado alimento material para usted? ¿No dice el Señor que Él tiene cuidado hasta de los chacales y de los pajarillos? ¿No va a tener cuidado personal de nosotros que somos sus hijos? Entonces, amados hermanos, en el versículo 1 encuentro que el buen pastor suple para todas nuestras necesidades. Segundo lugar, en el versículo 2 encuentro que el buen pastor brinda un descanso tranquilizador a los cansados. El buen pastor brinda un descanso tranquilizador a los cansados. En este tiempo difícil, muchos cristianos se han sentido cansados. Y cuando digo cansados, hermanos, estoy diciendo con temores, con terror, con pánico. Todas las noticias de los canales televisivos, de lo que escuchan por la radio, hacen que las personas estén temerosos. Casualmente ahora estábamos hablando con algunos familiares y me estaban contando de que habían unos días que algunos se sentían hasta como con taquicardia. Imagínense ustedes. Otros no les podía pegar una tosecita, una gripecita, porque ya estaban pensando de que era el coronavirus que les estaba dando. Otros están, quiero decirles que encerrados, están como en un presidio, un temor, un pavor, un miedo. ¿Por qué está pasando esto, hermanos? Si el Salmo 23 nos dice a nosotros que el buen pastor suple para todas nuestras necesidades, pero también el buen pastor brinda descanso tranquilizador a los cansados. Lea conmigo lo que dice el versículo 2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esto es maravilloso, hermanos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Quiero decirles que la forma verbal en el hebreo, la mejor traducción sería, me obliga a acostarme en pastos verdes y me lleva junto a las aguas tranquilas. No está diciendo que yo voy a acostarme en pastos verdes. No, hermanos, está diciendo de que Él me lleva. Y ustedes saben lo que es llevar a alguien, cargar a alguien, obligar a alguien. Bueno, eso es lo que hace el Señor, amados hermanos. En el hebreo, esa es la forma que se encuentra. Me obliga a acostarme en pastos verdes. Hermanos, en la marea calurosa del mediodía, en el desierto, quiero decirles que yace bajo el resplandor horrible del sol y cada piedra en las colinas de Judea quema el pie del que lo toca. Pero en esa hora jadeante y sin aliento, aquí hay una pequeña cañada verde con un arroyo tranquilo y una hierba húmeda y exuberante. A lo largo del curso se puede ver. También vemos grandes piedras que arrojan una tremenda sombra negra sobre la hierba húmeda en su base. Y ahí el pastor lideraría a su rebaño, mientras que los rayos del sol como espadas atraviesan todo lo que está más allá de ese secreto lugar oculto. El dulce silencio está ahí. Las ovejas se alimentan y beben y se acuestan en guaridas frescas hasta que las llama de nuevo. Entonces, Dios guía a sus hijos. Amén. La vida del cristiano, hermanos, tiene dos elementos. El primer elemento es el contemplativo y el segundo elemento es el activo.
Y los dos son provistos ricamente. Primero, el contemplativo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuáles son estos verdes pastos? Si no, hermanos, las escrituras, la palabra, las palabras de verdad, siempre jugosas, siempre frescas, nunca agotadas. No hay temor entonces de morder el duro suelo cuando las hojas son de la hierba son bastante largas para que el rebaño se eche en el prado y pueda alimentarse de ese pasto jugoso. ¿Acaso no dijo el Señor a la mujer samaritana en el libro de Juan capítulo 3? Que el que beba de esta agua, de él correrán ríos que salten para vida eterna. Hermanos, dulces y llenas son las doctrinas del Evangelio, aptas como comida para las almas. Su tierna hierba y su nutrición natural para las ovejas están allí en las palabras de nuestro Señor. Entonces, ese es en el lado contemplativo, pero está el lado activo, hermanos. Y la segunda parte es, hermanos, es parte de una vida cristiana vigorosa y consiste en una actividad de gracia. No solo pensamos, sino que obramos. No solo contemplamos, sino que actuamos. No siempre estamos echados para alimentarnos y descansamos, sino que, hermanos, estamos avanzando hacia la perfección. De ahí que leemos, junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Cuáles son estas aguas de reposo? Sino las influencias y las gracias de su bendito Espíritu. Su Espíritu Santo que nos ayuda en varias actividades. Como aguas en plural, mire, para limpiarnos, refrescarnos, fertilizarnos y hacernos productivos. Así es de que, amados hermanos, en primer lugar, el buen pastor suple para todas nuestras necesidades. En segundo lugar, el buen pastor brinda un descanso tranquilizador para los sedientos. En tercer lugar, el buen pastor prepara el alma para el servicio más elevado. En primer lugar, dijimos que el buen pastor provee para todas las necesidades. En segundo lugar, el buen pastor brinda un descanso tranquilizador para los cansados. En tercer lugar, el buen pastor prepara el alma para un servicio más elevado. Miren lo que dice el versículo 3. Vayan conmigo a la palabra de nuestro Señor. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Una mejor traducción sería, hermanos, Él restaurará mi alma. En el hebreo esa es la intención. Restaurará mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Hermanos, entonces vemos que el Señor restaura el alma cuando peca, la santifica cuando es débil. Cuando es débil, hermanos, el Señor la corrobora. Él lo hace. No somos nosotros los ministros, no podríamos hacerlo. Si no lo hace Él, ¿quién lo podría hacer? Yo no puedo santificar un alma. Su palabra, quiero decirles que no bastaría por sí sola. Él confortará mi alma. Hay algunos en que la gracia haya sufrido un descenso y han ido en picada. Sentimos que nuestra espiritualidad se halla en un nivel algo bajo, pero quiero decirles que Él puede transformar este bajo nivel a una inundación. Puede también restaurar nuestra alma. Pues entonces, si el Señor puede restaurar nuestra alma, pídale su bendición. Y podemos decirle, entonces, restáurame, pastor de mi alma. Él restaura el alma a su pureza original. Hermanos, lo que está diciendo David es que por el pecado un alma está gastada,
está distorsionada, pero Él puede volverla al estado original. Y esto nos hace pensar a Adán antes de la caída. El diseño original de Dios al hacer el hombre, hermanos amados, no lo hizo un hombre pecador. El hombre decidió convertirse en pecador. Y desde la caída, el alma de los hombres ha estado podrida, ha estado apestosa. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Él restaura el alma porque Él es nuestro pastor. Él la vuelve al estado original. Y eso es lo que está diciendo aquí, hermano. Él restaura el alma a su pureza original, que había pasado a ser negra y hedionda por el pecado. Porque ¿quién con un alma apestosa? Ninguno. Entonces, Él, hermanos, Él restaurará el alma al estado original. Todos esos defectos, efectos que han causado, hermanos, el pecado, son aniquilados, terminados, y el Señor restaura nuestra alma al estado original. En otras palabras, Dios nos ve a nosotros ahora como a Adán antes de pecar, porque Él restaura el alma. Y eso es maravilloso. Por lo tanto, hermanos, el buen pastor prepara el alma para el servicio más elevado. Eso es lo que dice el versículo 3. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amados hermanos, Él restaura al estado natural. Porque, hermanos, el alma ha sido deformada por la violencia, por las pasiones. Y escuchen, hermanos, lo que dice un escritor. Dice ese escritor: ¡ay! ¿Qué bien habría en aguas de reposo para espíritus turbulentos? Él la restaurará realmente a la vida que había pasado a ser muerte. ¿Y quién puede restaurar mi alma a la vida? Sino aquel que es el buen pastor y que da su vida por sus ovejas. ¿Sabe quién dijo eso? Richard Baker. Caminos de justicia, dice este escritor Richard Baker. Caminos de justicia. Dice él: ¡ay, Señor! Estos caminos de justicia han sido desde hace tiempo tan poco frecuentados que las huellas en ellos apenas son visibles. Ahora resulta difícil hallar dónde se encuentran esos caminos de justicia. Si se pueden hallar, son tan estrechos y llenos de rodadas que es imposible evitar el caer o perderse. Eso lo dice Richard Baker. Por lo tanto, hermanos, nuestro buen pastor prepara el alma para el servicio más elevado. Quiero que hasta ahorita, entonces, volvamos a repetir, y yo quiero que usted en su casa pueda repetir conmigo las cualidades de nuestro divino pastor. En primer lugar, hemos dicho que el divino pastor suple para todas nuestras necesidades. En segundo lugar, hemos dicho que nuestro divino pastor prepara un descanso tranquilizador para los cansados. En tercer lugar, hemos hablado de que el buen pastor o el divino pastor prepara el alma para el servicio más elevado. Y en cuarto lugar, quiero decirles que el buen pastor brinda protección y consuelo en el peligro más oscuro. El buen pastor, o nuestro divino pastor, nuestro Señor, brinda protección y consuelo en el peligro más oscuro. Mire lo que dice el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El divino pastor, hermanos, brinda protección y consuelo en el peligro más oscuro. Sí, dice David: aunque camine por el valle de la sombra de la muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu bastón me confortarán. La oscuridad de la muerte no es más, hermanos amados, según David, una sombra. Nada más es una sombra. Después de todo, el alma confiada entra en el desfiladero sombrío solo para emerger en el día más brillante de la inmortalidad. Este versículo delicioso ha sido cantado por muchos en su lecho de muerte y les ha ayudado a transformar el oscuro valle en un claro día en su mente. Cada palabra del mismo tiene una riqueza de significado. Si dice él, sí, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Vamos, hermanos, ¿qué vemos? Vemos que el creyente no aviva su paso y se apresura a la muerte cuando llega la hora de morir, sino que con calma va andando con Dios. Andar indica el avance firme y seguro del alma que conoce la ruta, su fin, y decide seguir el camino. Se siente segura y por tanto está perfectamente sosegada y calmada. Por eso es que los cristianos cuando se enfrentan a la muerte saben que, y podemos decir como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El santo que muere no se apresura, no corre como si estuviera alarmado, no se queda quieto como si se negara a seguir adelante. No está confuso ni avergonzado y por tanto sigue a su antiguo paso. Observa que no es andando en el valle, sino por el valle. Nosotros vamos a lo largo del oscuro túnel de la muerte, hermanos, pero salimos a la luz de la inmortalidad. No morimos, sino que dormimos para despertar en la gloria. La muerte no es la casa, sino la puerta o el pórtico. No es el objetivo ni la meta, sino el pasaje, el valle de muerte. El valle de la sombra de muerte. Escuchen, hermanos, el valle de la sombra de muerte, porque la muerte en su sustancia, ¿qué pasó? Dice el apóstol Pablo, sórbida es la muerte. En otras palabras, hermanos, como un escritor dice, la muerte es como una abeja que después de insertar el aguijón en alguien, esa abeja tiene que morir. Claro, la muerte, hermanos, insertó el aguijón en alguien. Fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez clavado el aguijón en la carne de Cristo, esa abeja, hermanos, no tiene poder. Esa abeja tiene que morir. Por eso dice el apóstol Pablo que Cristo es la muerte de la muerte. Por eso los cristianos no debemos de ver la muerte como un final, sino, hermanos, como el comienzo de algo maravilloso, como el comienzo de algo glorioso. Solo estamos cruzando la puerta que nos pone cara a cara con nuestro Creador, con nuestro buen pastor, por la eternidad. Porque al final, hermanos amados, la muerte en su sustancia ha sido eliminada. Y solo queda de ella la sombra. Alguien ha dicho que cuando hay una sombra, tiene que haber una luz en alguna parte. Y la hay, sin duda alguna. Pues si no hay una luz, no puede haber muerte. La muerte se halla junto al camino por el que hemos de transitar. Y la luz del cielo, hermanos, está brillando sobre el caminante. Proyecta una sombra a nuestro paso. Alegrémonos que haya una luz más allá. Nadie tiene miedo, hermanos, de una sombra, porque una sombra no puede detener a un hombre en su camino, ni por un instante. Por ejemplo, la sombra de un perro, hermanos, ¿a quién va a morder? A nadie. La sombra de una espada no mata a nadie.
La sombra de la muerte no puede destruirnos. Por tanto, no hay motivo para temer. Dice, no temeré mal alguno. Mire, no temeré mal alguno. No dice que no haya de haber mal alguno. No, no dice eso. Hermanos, quiero decirles que había ido más allá incluso de esta garantía. Y quiero decirles que Jesús había eliminado todo el mal. Pero el texto no está diciendo que no hay. ¿Verdad que no está diciendo ese? ¿No está diciendo eso? No, no está diciendo eso. Pero hermanos, lo que sí dice es que nuestro pastor en la sombra de la muerte, él nos... ¿Qué dice el versículo 4? Mire, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que, hermanos, la sombra de un perro no muerde, la sombra de una espada no mata, la sombra de la muerte no puede destruirnos. Por tanto, no hay motivo para temer. No temeré mal alguno. Hermanos, queridos, en estos tiempos de dificultad, debemos de llenarnos de confianza que nuestro pastor está al cuidado de nosotros y que Él nos pastorea. Este divino pastor, como dije y repito, hasta aquí los 4 puntos que he dado, el buen pastor o el divino pastor suple para todas nuestras necesidades. En segundo lugar, este divino pastor brinda un descanso tranquilizador a los cansados. En tercer lugar, este divino pastor prepara el alma para un servicio más elevado. Y en cuarto lugar, este buen pastor brinda protección y cuidado y consuelo, en el peligro más oscuro. Esto es lo que podemos, hermanos, enseñar hasta aquí desde el versículo 1 al versículo 4. Pero ahora, como les dije al principio, que este salmo se divide en 2 partes, me gustaría que también, y no vamos siendo exhaustivos, no vamos profundizando tanto, porque me interesa que podamos estudiar todo el salmo, y vamos a ver entonces ahora en el versículo 5 y versículo 6, un banquete real. Quiero decirles, hermanos, que tenemos que investigar un poco acerca de las costumbres de las tierras santas. Y el pasaje en el versículo 5 está diciendo, porque lean conmigo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo que está haciendo entonces el versículo 5 y versículo 6 es presentando a nuestro Dios como un anfitrión, como un rey que ha preparado una fiesta, un banquete, y nosotros somos sus huéspedes, somos sus invitados. La imagen, hermanos, cambia, pero tenemos sustancialmente las mismas ideas que las que se dan en la primera parte del Salmo. Hermanos, hay, como antes, la comida, la tutela, el peligro, el viaje. Aquí se considera a Jehová como un anfitrión generoso y su pueblo como los invitados a su mesa de banquete. Y quiero decirles que los versos ilustran ciertas características sorprendentes en ese banquete real. Si tuviéramos que poner estrellas a un anfitrión, posiblemente, hermanos, hayan buenos anfitriones. De repente, alguna vez a usted lo han invitado a algún banquete. Y si tuviéramos que darle estrellas a un anfitrión, posiblemente usted diga, no, yo le doy a fulano porque me trató tan bien, 3 estrellas, 4 estrellas. Pero quiero decirles que Jesús, hermanos, o nuestro Dios, es el único que merece 5 estrellas. Él es el anfitrión 5 estrellas. Necesitamos nosotros entender, según las costumbres de las tierras santas, lo que era un anfitrión.
Y quiero decirles, hermanos, que este banquete que nuestro Señor prepara se ofrece en medio del conflicto. Si usted lleva notas, entonces estamos hablando de un banquete real, donde el anfitrión es nuestro Dios. Pero ¿sabe qué? Este banquete se ofrece en medio del conflicto. Este banquete se ofrece en medio del conflicto. Dice nuestro texto, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. En tierra de Oriente, cuando una persona acepta a otra como huésped, por el solo hecho, hermanos, él conviene a cualquier costo. Él es el trato que hacen, que a cualquier costo el anfitrión defenderá a su huésped de cualquier posible enemigo durante el tiempo de su estancia con él. En otras palabras, el anfitrión a su huésped lo tendría que defender con su propia vida. Cuando en el Medio Oriente llegaba una persona a una casa y esa persona, dueño de esa tienda, lo hospedaba, hermanos, ese huésped se sentía tan seguro que el anfitrión, si venían enemigos, tenía que armarse y defender la vida mientras estuviera bajo el techo del anfitrión. ¿Se imaginan ustedes? Quiero contarles una historia, y esto está documentado. Hay un doctor llamado Cyrus Hamlin, misionero norteamericano en el Oriente. Fue huésped de un gobernador. Y miren lo que hizo este gobernador. Tomó un pedazo de carnero asado y lo dio al misionero diciéndole, ¿ahora sabe usted lo que he hecho? Y contestando a su propia pregunta dijo, por medio de este acto, garantizo con cada gota de mi sangre que mientras usted esté en mi territorio mío, en el territorio donde yo domino, ningún mal le sobrevendrá. Por este periodo de tiempo, le dijo, somos hermanos. Su vida depende de mi vida. Su vida mientras esté en mi territorio, yo tengo que velar por ella, incluso con mi propia vida. ¿Y sabe qué dice David? En este versículo, presenta a nuestro Señor como nuestro anfitrión. ¿Usted entiende lo que está diciendo David? Si no entendemos las culturas orientales, hermanos, no lo vamos a entender. Pero un anfitrión, cuando invitaba a alguien bajo su terrado, tenía que defender la vida de su huésped con su propia vida. Si venían los enemigos de ese huésped, el anfitrión tenía que armarse y pelear contra los enemigos del huésped, porque la vida de ese huésped dependía del anfitrión. Y aquí David dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. David no está diciendo que no hay enemigos. Claro que tenemos enemigos. Y yo quiero que usted piense, está el palacio, está la mesa, está preparada, los enemigos están husmeando por las ventanas, están acechando, queriendo matar al huésped, pero mientras esté en esa casa, ¿qué dice, hermanos? Que la mesa está preparada y está preparada en frente de sus enemigos. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos enemigos, pero ¿sabe qué? Dios, nuestro anfitrión, nos va a defender a costa de su propia vida
porque el buen pastor su vida da por las ovejas y el anfitrión su vida ofrendará por su huésped. Amén. Entonces, amados hermanos, este banquete se ofrece en medio del conflicto. Dice el 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Mis enemigos están furiosos, están crujiendo los dientes, pero no me pueden hacer daño porque tú eres el que ha preparado la mesa para que yo disfrute. Eso es maravilloso, amados hermanos. Esto es glorioso. El salmista se sentía absolutamente seguro, pues aun cuando tenía enemigos, él estaba seguro, amados hermanos. Sin embargo, cuando él sabía que el Señor era su hospedador, decía, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La vida, hermanos, no solo implica trabajo, sino también conflicto. Nuestros enemigos son numerosos, son poderosos y son crueles. La lucha es feroz, prolongada y agotadora. Sin embargo, con las manos invisibles, hermanos, se extienden la mesa en el desierto, en presencia de nuestros enemigos, de rostros sombríos, que mientras observan son restringidos por algún poder sobrenatural, irresistible. No pueden dañar al que está a la mesa, porque ha sido preparada por nuestro Señor. A diferencia del soldado en el campo de batalla, que si come algo, hermanos, le arrebata una comida apresurada, cansado y en medio y medio renovado, se apresura nuevamente a la lucha. El guerrero cristiano hace una pausa para descansar y darse un festín si es posible. No hay prisa, no hay confusión, no hay miedo. Aunque los ojos de sus enemigos destellen sobre él con una mirada vengativa, la presencia del anfitrión divino es un escudo impenetrable sobre él. Entonces, está siempre en el progreso de la vida espiritual. Siempre está el conflicto, sin duda alguna. Siempre está el enemigo, siempre el guardián, siempre el banquete. Así es de que, hermanos, este banquete se ofrece en medio del conflicto. En segundo lugar, este banquete promueve la alegría abundante. Este banquete promueve la alegría abundante. Dice ahí, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Además dice, mira el versículo 6. Perdón, versículo 5 en la parte B. Unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La alusión es a la costumbre en el Medio Oriente, hermanos, de ungir con aceite en ocasiones festivas como un medio de refresco y como indicando también prosperidad y regocijo. Las palabras también señalan el flujo lujoso de la divina beneficencia y la limitación de la capacidad humana que tiembla de alegría bajo la corriente desbordante del Todopoderoso. Ungir con aceite a alguien, hermanos, era una manera de refrescar el cuerpo, pero también era una manera de abundancia. Por eso digo, hermanos, que este banquete promueve alegría abundante. Dice David, mi copa está rebosando. No solamente tenía una plenitud de abundancia, sino también de redundancia. Aquellos que tienen esta felicidad deben de llevar su copa en posición vertical a ver que se desborda en los vasos más vacíos. ¿Y cuáles son esos vasos más vacíos, hermanos? Son nuestros amados hermanos.
Pues al rebosar nuestra copa, al derramarse, que caiga en los vasos vacíos de nuestros hermanos. Dice un escritor llamado de apellido Trapp, bebe la copa de la alegría, como lo hacen los hombres cuando su enemigo está a su lado, mirando con recelo por el borde y con una mano en la espada. Listos, sí, listos contra la traición y la sorpresa. Pero la presencia del peligro, amados hermanos, también debería hacer que la fiesta sea más agradable. Por la moderación que impone y por el contraste que ofrece en cuanto a los marineros en tierra o a los soldados en una tregua. La alegría puede crecer en la cara misma del peligro. Aunque estén los enemigos husmeando con sus ojos centellantes, queriéndolos hacer daño, humanos y poderes demoníacos, hermanos, no me preocupa. Porque ¿sabe qué? Mi buen pastor ha preparado un banquete para mí y ha ungido mi cabeza con aceite, entonces mi copa está rebosante. Está rebosante. Yo sé que algunos de ustedes han visto alguna rosa o algún árbol frondoso con unas flores tan lindas. Si ustedes han andado en alguna montaña, van a ver árboles que están en el mero borde de un precipicio. Pero esos árboles están con una exuberancia de flores majestuosas, bonitas. Están en el mero borde del desfiladero, pero están, hermanos, llenos de flores. Ustedes pueden ver hacia el lado sur de nuestra ciudad. En la montaña van a ver árboles con una copa amarilla. Algunos árboles de Cortés o de San Juan, llenos de flores hermosas. ¿Pero dónde cree que están? Están en unos desfiladeros. Entonces, igual, amados hermanos, el creyente, aunque nuestros enemigos estén enfrente, aunque el peligro sea latente, podemos ser como esos Cortés o San Juan que están llenos de flores. Porque dice aquí, mi copa está rebosante. Entonces, amados hermanos, un banquete real dado por nuestro anfitrión, nuestro Dios. Ese banquete se ofrece en medio del conflicto. Ese banquete promueve la alegría abundante. En tercer lugar, ese banquete satisface todas las necesidades de toda una vida. Ese anfitrión 5 estrellas ha preparado la mesa, pero ¿sabe qué? Ese anfitrión en la preparación de la mesa ha colocado ahí, hermanos, todo lo necesario para todas las necesidades de toda una vida. ¿No dice el versículo 6? Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán solo unos días, solo unos años, solo cuando esté tranquilo todo. No dice así, dice todos los días de mi vida. Entonces, ese banquete satisface las necesidades de toda una vida. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La bondad y la misericordia son las principales tendencias de la fiesta, hermano. Es lo que más se demuestra en esa fiesta, en ese banquete. Bondad, misericordia. Bondad, misericordia. Y le dan sabor y virtud a todo lo demás. Los hombres necesitan bondad para suplir todos sus deseos y misericordia para cancelar todos sus pecados. Las palabras expresan una confianza simple, pero ilimitada en Dios en cuanto a cada evento de nuestro futuro terrenal. Dice ahí, me seguirán todos los días de mi vida, a través de todos sus cambios, su sombra y sol, sus peligros y liberaciones, sus penas, sus alegrías, hasta el final me seguirán todos los días. Sus enemigos lo habían perseguido incluso ante la presencia de su anfitrión. De ahora en adelante, la gracia y la misericordia lo seguirán
y los cargarán de bendiciones. Nuevas señales de su piedad y amor brillarán, hermanos, sobre nosotros, delante de nosotros y detrás de nosotros, a nuestra mano derecha, a nuestra mano izquierda, a lo largo de toda nuestra peregrinación terrenal. Los más indigentes son ricos. De hecho, cuando se les abarca con la divina bondad amorosa. ¿Qué es todo esto, hermanos? ¿Saben qué dijo Jesús? Jesús dijo, amados hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu. Dijo que un pobre chapucero, hermanos, un pobre chapucero podría, y mientras partía un trozo de pan, hermanos, llenaba, o en otras palabras, una gotita de agua, una gota de agua, un aguacerito, podríamos decir, una gotita de agua, un chapucerito pequeño, hermanos, podrían llenar un vaso con agua fría, pero que rebosarían. El Señor le dijo a la mujer samaritana, el que beba de esta agua, aunque sea un poquito, de él, dice, saltará una fuente que salte para vida eterna. Lo seguirán todos los días. Así es de que este banquete se ofrece en medio del conflicto. Este banquete se promueve la alegría abundante. Este banquete satisface las necesidades para toda la vida. Y termino con el cuarto. Este banquete es el tipo y promesa de la fiesta eterna en el salón de banquete celestial. La patria celestial. ¿Cómo dice la última frase del versículo 6? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sugiere, hermanos, este pasaje la intimidad más cercana con Dios y el disfrute incesante de su favor. Habitaré allí, donde sin un velo, la irradiación de las tres divinas personas de la eternidad o la Trinidad, hermanos, lanzará alegrías indescriptibles a mi espíritu glorificado, transformado a la imagen del Dios a quien veo, y cerca de su trono alto y elevado, donde las huestes angelicales brillantes, su trono, llenan el vasto templo con su gloria. Su amor es mi porción suficiente y mi labor feliz. Alabanza eterna en estas palabras. Como reacción a descartar el pensamiento, el salmista, ¿sabe qué hace el salmista David? Vuelve a la imagen del buen pastor, quien por fin conduce a su rebaño a un lugar seguro y tranquilo. Las ovejas son conducidas de muchas maneras, a veces a través de prados dulces, a veces cojeando a lo largo de carreteras polvorientas y de pedernales afilados, a veces en lo alto de paso de montañas ásperas, rocosas, a veces a través de profundas gargantas, sin sol, en su oscuridad, pero siempre el buen pastor la lleva a un lugar. Y cuando termina el día caluroso, se reúnen en un pliegue y el sol poniente los ve a salvo, donde ningún lobo puede venir, ni ningún ladrón sube más. Pero todos lo harán, hermanos. Todos los cristianos lo harán y descansarán para siempre bajo la mirada del buen pastor. El buen pastor, dijo el Señor, su vida da por las ovejas. Recuerden, amados hermanos, nuestro Señor nos cuida, nuestro Señor nos alimenta, nuestro Señor nos protege, su vida da por nosotros. Él es el anfitrión, nosotros somos sus huéspedes y el Señor va a proveer para todas nuestras necesidades. El coronavirus no te va a quitar la vida.
porque nuestro pastor nos pastoreará siempre. Ánimo, hermanos. Bendiciones. Llénense de confianza. Llénense de seguridad. No dejen que los miedos y los terrores lleguen a su vida y se apoderen de ustedes. Confiemos en que nuestro pastor está al cuidado de nosotros.